Padre, gracias te damos esta hermosa tarde que nos regalas y nos permites estar en tu casa para darte la gloria y para darte la honra, Jesús. Gracias por permitirnos adorarte, cantarte y bendecir tu nombre, amado Dios. Gracias porque estamos seguros de que tu presencia está en medio de tus hijos e hijas en este hermoso día, amado Señor. Ponemos en tus manos cada corazón, cada hombre, cada mujer, cada anciano, los jóvenes y los niños, para que esta bendita y poderosa palabra tuya, Dios mío, penetre hasta el lugar perfecto donde tome dominio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Sean bienvenidos todos, hermanos. Qué bueno tenerles. Vámonos nuevamente a la carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos a estar mirando el segundo capítulo 2 de la carta de Tito. Seguiremos con esta hermosa exposición de la palabra de Dios para que seamos bendecidos de parte de Dios en nuestras vidas. Qué bueno es el Señor. Dice un amén cuando la tengamos. Qué bueno es Dios. Bueno, entremos un poquito en el contexto. Estuvimos hablando el martes del capítulo 1 de esta carta y estuvimos hablando, hermanos, de estableciendo el orden en la iglesia. Y eso estuvimos hablando en el capítulo 1. Estuvimos hablando, hermanos, de cómo Dios y de qué manera y cuáles son los requisitos que pide Dios para que hombres y mujeres puedan liderar dentro de la iglesia de Dios. Pero hoy en este capítulo 2 no olvidemos que para que entendamos esta carta de Tito, que fue enviada por el apóstol Pablo, el mensaje central de esta carta es Dios edificando vidas. A veces el propósito de Dios, hermanos, es darnos a cada uno de nosotros la dirección correcta en nuestras vidas. Mire, a veces hemos confundido, y les decía eso el martes, que una iglesia va a marcar las vidas de las personas que la rodean. A veces pensamos, hermanos, que hay que hacer muchas estrategias, que tenemos que, ¿cómo se llama?, inventar muchos asuntos dentro de la iglesia para atraer a las personas. A veces creemos, hermanos, que inventando métodos y un montón de cosas, pero les decía que el único propósito de Dios dentro de la iglesia, hermanos, es que cada vida sea fundamentada a través de la voluntad de Dios. La iglesia puede tener un buen edificio, la iglesia puede tener multitudes de personas, la iglesia puede tener personas, hermanos, llenas de abundancia, puede tener un estrato de diferentes personalidades dentro de la iglesia, pero lo que va a marcar realmente la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos, por supuesto, cada iglesia local, es que usted y yo estemos bajo el proceso de formación espiritual diariamente en nuestras vidas. Dios nunca tomó la iglesia a la ligera y la dio a los hombres que lideran la iglesia para que ellos inventen de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su criterio personal. Dios prometió algo, hermanos, y eso lo prometió. Él dijo: y yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, dicen, no prevalecerán contra ella.
¿Y cómo es la manera que Dios edifica la iglesia? Primero, la edifica, hermanos, a través de la palabra. Segundo, la edifica de acuerdo al plan que Él tiene a través del Espíritu Santo en la vida diaria, individual de cada uno de nosotros. Vimos en el capítulo 1, hermanos, cómo Dios pone todos los requisitos para esas personas que van a ministrar dentro del pueblo de Dios. Hoy veremos cómo Dios quiere establecer la vida en la familia dentro de la iglesia. El capítulo 3, hermanos, vamos a ver ya otro tema que continúa con esto, que sería el domingo. Y vamos a ver, hermanos, que uno de esos puntos para que las familias sean edificadas, lo vamos a ver en este capítulo 2. Dice, pero tú, por supuesto, Timoteo, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito, la única manera que la gente sea impactada por la verdad de Dios y por el propósito eterno de Dios es que tú no te pongas a inventar ninguna cosa personal, sino que tú tengas claridad espiritual, claridad dentro de la palabra de Dios. Uno de los requisitos que Pablo ponía a la iglesia para establecer la iglesia en el capítulo 1, hermano, era que los ministros fuesen capaces de conocer toda la verdad de Dios. Y no solamente eso, la segunda cosa que tenían que ser capaz es, hermano, es distinguir entre lo falso y lo verdadero. Distinguir, hermanos, y distinguir la falsa enseñanza. Aprender a contrarrestar todo aquello que no está en la palabra y aprender a contrarrestar, hermanos, todo aquello que no edifica porque está fuera de la Biblia. Y dar fundamento claro a la vida de la iglesia para que la iglesia camine no de acuerdo a lo que cada individuo piensa, sino a la bendita y contundente palabra de Dios. Porque eso formará la vida espiritual de todos nosotros. Por eso le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿A qué sana doctrina se está refiriendo Pablo? Porque mucha gente dice, nosotros tenemos sana doctrina. Sana doctrina es sana enseñanza. Pero hermanos, eso cualquiera lo puede decir. La única manera de saber que una iglesia tiene sana doctrina es que está, escúchame bien, está hablando de verdades bíblicas que están constituidas en la palabra de Dios. Les decía el martes pasado que hay un montón de libros, hay buenos escritores, hermanos, y miles de libros y literatura sale todos los años para ser leída. Pero ninguna de esas escrituras, llámese quien sea que la escriba, hermanos, y damos gloria a Dios por la gente que hace libros, pero ninguna de esos libros le llega al carcañal a la palabra de Dios. Porque, hermanos, ninguno de esos libros, por más elocuentes, hermanos, por más sabios que sean esos hombres, no son libros inspirados. Son la posición personal de alguien de acuerdo a un tema específico. Pero la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios no falla, es inerrante. Dice Pablo, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí va el apóstol Pablo, hermanos, a dar una formación clara dentro del seno familiar. Miren, en el capítulo 1, hermanos, también se usa la misma palabra de anciano. Pero en ese asunto, hermanos, la diferencia del anciano que habla en el capítulo 1 que estuvimos estudiando el martes, es que ahí se refiere realmente, hermanos, a los ministros de la iglesia. Pero ya el mensaje que Pablo pone a Tito en el capítulo 2, ya se refiere, hermanos, a los hombres y mujeres mayores dentro de la iglesia. No estamos hablando ya de viejitos, sino que gente mayores. Y miren cuáles son los que Pablo está exponiendo en el versículo 2.
Dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Miren, una de las cosas que admiro de la verdad de Dios, hermano, es que la Biblia tiene una claridad tan profunda por el Espíritu Santo que sabe que la victoria de la iglesia, por supuesto, está en Cristo. Pero el buen testimonio de la iglesia, hermano, está cuando cada uno de los creyentes dentro de la iglesia, y estoy hablando generalmente en todas las iglesias establecidas, cuando esas personas, hermanos, hombres, mujeres, jóvenes y todos los que pertenecemos a la iglesia, escúcheme bien, tenemos un criterio espiritual elevado. Hermanos, la grandeza de la iglesia, ya le dije que no es por el lugar donde nos congregamos, las sillas que se tenga, hermanos, nada de eso. Porque simplemente eso es una apariencia. Hermanos, lo que Dios quiere es formar cada una de nuestras vidas, hermanos, a la altura del llamado para poder Dios cumplir un propósito específico en la vida de cada persona y que cada vida, hermanos, sea establecida para la gloria de Dios. Y esa es la meta espiritual de todo buen cristiano. Entonces Pablo se refiere a los hombres mayores y él dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Mire, vamos a empezar a definir estas 4 palabras. Dice que sean sobrios. Hermanos, esa palabra, que los hombres mayores dentro de la iglesia se deben establecer según Dios y su Espíritu Santo como gente, hermanos, con solvencia moral. Cuando los mayores, hermanos, no damos el ejemplo dentro de la congregación y dentro de la iglesia, hermanos, escúcheme bien, no seremos personas, escuchen, bien vistas dentro de la iglesia y seremos, escúcheme bien, criticados y quizás nos van a hacer enojar porque no estamos fungiendo como el Espíritu Santo quiere que actuemos los hombres adultos dentro de la iglesia. Dice la palabra de Dios, que los hombres sean sobrios, serios. ¿Qué significa eso, hermano? Prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Encerremos esto en una sola palabra. Dios quiere, hermano, que los ancianos, refiriéndose a los hombres dentro de la iglesia, los mayores, estamos hablando padres de familia en el contexto de este capítulo, seamos personas responsables. Responsables en toda nuestra manera de vivir. Hermano, hay 2 maneras de administrar la vida de nuestros hijos. Una de esas maneras, que es la que la mayoría agarramos, es hablando, aconsejando, mostrando el camino. Pero la mayor manera que los hijos entenderán de una buena manera es con nuestro ejemplo. No hay mejor manera para educar una familia, es que los hombres de la casa, hermanos, refiriéndose a los padres, sean personas que tengan estas características, sobrios, gente seria, y no me está hablando, la palabra seria no la traduzca por enojado, sino una gente con un alto nivel de responsabilidad dentro del hogar. Hermano, la base de una familia, por eso la Biblia llama que el hombre es la cabeza del hogar. ¿Por qué? Porque es el responsable del rumbo de ese hogar. Y Pablo dice, deben de ser sobrios, serios, prudentes. ¿Qué significa ser prudentes aquí en este contexto, hermanos? Que sean personas, hermanos, que asuman decisiones serias en su vida. Hermanos, que piensen dedicadamente cómo están llevando el rumbo de su casa, cómo es la manera que estamos instruyendo a nuestros hijos, cuál es el ejemplo de vida moral, de vida de responsabilidad que tenemos. Y en eso el apóstol Pablo fundamenta, dice Pablo, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. ¿Qué está diciendo, hermano? Personas que no tengan doble vida, que dice Pablo, sean hombres sanos en la fe. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que no se van a equivocar, sí se van a equivocar.
Pero una persona, hermanos, cuando dice sanos en la fe, es una persona, hermanos, que cuando cae en error no anda fingiendo, sino que es una persona que reconoce delante de su casa, delante de su familia, delante de sus hijos, hermanos, que comete errores y que cae en situaciones difíciles, hermanos, pero a pesar de eso, a pesar de los problemas, a pesar de los tropiezos, esa persona debe ser, escúchame bien, sano en la fe. ¿Y cómo es esa palabra, sano en la fe? Que sabe cómo volverse a Dios y restaurar su vida delante del Padre. Dice, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Mire cómo el apóstol Pablo trae este tema. Dice, sanos en la fe, y no solamente en eso, sino también, dice Pablo, en el amor. Hermano, mire, una de las cosas que hace que un hogar sea un hogar bonito, ya sea un hogar donde un hijo pueda sentir seguridad y una mujer pueda sentir seguridad y buena garantía de vida, ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Es que los hijos y esa esposa se puedan sentir importantes en esa casa y que saben que ocupan un lugar importante en la vida de su esposo. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Hermano, Pablo está fundamentando el estilo de vida de toda una familia. Y Pablo nos está diciendo debemos de estar también, dice, fundamentados, dice, los hombres en la paciencia. Hermano, ser padre en estos tiempos es difícil. Todo el tiempo lo ha sido difícil. Pero entre más tiempo pasa, lo hemos ido viendo. Hemos ido viendo cómo se ha ido degradando la figura paternal en los hogares. A veces, hermanos, mayormente dentro de la iglesia donde nos compete, escúcheme bien, hay bastante irresponsabilidad en nosotros los mayores, los hombres. Y el hombre dentro del hogar, Dios lo pone como una cabeza que tiene que aprender a dirigir la familia, que no debe ser una persona que solo piense en el momento, sino que debe ser una persona, escúcheme bien esto, que tenga una claridad y un rumbo claro a dónde quiere llevar lo más sagrado que Dios nos puso en nuestras vidas, que no es el trabajo, es nuestra familia. Entonces el apóstol Pablo dice en esta palabra, en el amor, dice Pablo, en la paciencia. Dios llama, hermanos, con estas palabras, para fundamentar la vida dentro del hogar, llama a todos los hombres que nos llenemos de absoluta responsabilidad en todo el sentido de la palabra. Ahora vamos al otro lado de la moneda. Dice, las ancianas, no olvide que traduzca esa palabra anciana, mujeres mayores, esposas. Dice, las ancianas, dice, asimismo, sean reverentes en su porte. ¿De qué está hablando? El apóstol Pablo, hermanos, quiere llevar a esta iglesia en la isla de Creta, donde está Tito, porque ese lugar, les decía yo en la prédica pasada, era un lugar, hermanos, donde la gente vivía vidas irresponsables. Ellos creían que ser cristiano, hermanos, simplemente era decir que Dios estaba en nuestra vida, pero ellos no habían hecho, escúcheme bien, no había ocurrido en sus vidas una verdadera transformación. Entonces el apóstol Pablo dice en este versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Lo que Dios le pide a las mujeres casadas, a las madres de familia, hermanos, es que sean mujeres que se den a respetar en todo el sentido de la palabra. Miren,
Dios le dio a la mujer, como enseñamos en las cartas de Timoteo, uno de los privilegios mayores y absolutos, hermanos, que Dios le dio a la mujer, para que la mujer fuera reivindicada, porque en ella estuvo la caída de toda la raza humana. Pero por supuesto Dios hizo responsable a Adán porque era la cabeza. Y una de las cosas y privilegios que Dios le dio a la mujer, según el apóstol Pablo, fue que criara hijos en el hogar para la gloria de Dios. Les decía la vez pasada, cuando tocábamos esas cartas de Timoteo, que Satanás ha sabido hacer bien el trabajo, hermanos, y Satanás ha ido metiéndole en la mente a las mujeres. Escuchen bien, que lo más importante es que la mujer sea independiente, que gane su propio dinero, que haga esto, que haga lo otro. Y eso nació desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres tuvieron que irse a la guerra, hermanos, y las mujeres tomaron los roles de la agricultura, los roles de la fábrica en Estados Unidos. Y cuando los hombres volvieron, las mujeres ya sabían oficios. Escúcheme bien, hermano. Y Estados Unidos se volvió una potencia industrial y comercial porque todas las mujeres trabajaban, pero es el país donde más difícil es criar hijos y familia. ¿Por qué? Porque todo se perdió el rol que la mujer debería tener. Hermano, ¿sabe qué? Dios le dio a la mujer una capacidad de criar los hijos para la gloria de Dios. Y le digo la verdad, cuando la mujer, hermanos, suelta el rol más importante que tiene en el hogar, que es ser mamá, hermano, y descuida la vida de los hijos, yo les digo una verdad, eso se lamenta y jamás el descarrío de la familia, escúcheme bien esto, se puede llenar con dinero. No sirve de nada. Entonces Dios le dio a la mujer esa gran bendición, hermano. Escúcheme bien, se la dio a la abuela de Timoteo, se la dio, ¿cómo se llama? A Eunice, es que era la mamá de Timoteo. Hermano, Dios le dio esa misma bendición a la madre de Moisés. Hermano, que ese niño tuvo que educarlo en poco tiempo, posiblemente hasta los 12 años. Pero esa mujer le enseñó a Moisés todo lo referente al Dios de Israel. La pregunta, ¿fue grande Moisés? Fue grande, pero ¿a causa de qué? Que la mamá le metió la bendita, poderosa palabra de Dios en su corazón. Pero los hijos, hermanos, escúchenme bien, cuando se crían sin mamá es bien diferente. Porque Dios le dio esa gran bendición a las mujeres de transmitir la fe en el corazón de los niños. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Dice, no calumniadoras. Hermano, cuando una mujer, escúcheme bien, pierde el mejor ministerio que tiene dentro del hogar, que es ser mamá. Y mire, hermanos, yo no sé, pero Dios puso algo tan especial en la vida de ustedes, las mujeres. Las mujeres tienen un sexto sentido en su corazón que pueden identificar en los hijos, sean pequeños o sean adultos, cuando están pasando situaciones. A mí me asusta. A veces me dice mi esposa, yo que siento que fulano tal cosa, yo que siento que sultano tal cosa. No, yo no he visto nada. Y uno es más torpe. No, que tal y tal cosa. Yo no sé por qué Dios hizo eso así, pero Dios hace que la mujer vea cosas en la familia que a veces nosotros los hombres no las podemos ver. Pero cuando la mujer, hermanos, pierde el rumbo en la casa, y cuando el hombre pierde el rumbo en la casa, el hogar es un desastre. Y le digo mucho más, conozco cientos de personas que se arrepienten, hermanos, de la vida. Conozco un caso de una persona muy amigo mío. Ellos dos se fueron para Estados Unidos. La última vez que platiqué con ese hombre, me dice, Miguel, yo algún día voy a prosperar porque yo soy hombre de trabajo. Primero Dios. Pero cometió un error. Se fueron los dos para Estados Unidos y dejaron a los niños como de unos 8 años a 12 años. ¿Sabe dónde están esos muchachos? 4 muchachos, 2 hembras y 2 varones.
Uno de ellos está muerto, los otros 3 están condenados a 50 años de cárcel. Le pregunto, ¿vale la pena el sueño americano? No. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos en la vida de los niños que les urge una madre espiritual, un padre, hermano, que sea responsable. ¿Por qué? Escúcheme bien, hermano, porque Dios, dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima en el hogar. Hermano, no es el dinero lo importante en una casa. Yo conozco familias de escasos recursos, hermano, pero viven bien porque Dios ha sido fiel. Dice la palabra, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Porque es que Pablo empieza a dar algo sobre las mujeres, dice no calumniadoras. Hermano, escúcheme bien. ¿Por qué? Porque Pablo espera que las verdaderas mujeres de Dios, hermano, en vez de andar levantando calumnias, tienen un oficio especial en la casa. Y ese oficio, ¿sabe qué, hermano? Criar la familia para la gloria de Dios y orar mucho por la familia. Dice, no esclavas del vino. Por supuesto, en ese tiempo le expliqué la vez pasada que muchas personas de esas tomaban vino. Dice Pablo, maestras del bien. Mire, hermano, mire la importancia que el apóstol Pablo está poniendo dentro del hogar. Cuando las mujeres dentro del hogar y por supuesto en la iglesia son fundamentadas, hermano, en todo lo concerniente a la familia. Y tienen todo el cuidado necesario, hermano, para sostener el hogar a pesar de lo que sea. Dice, maestras del bien. Hermano, qué bonito es ver, y a mí me encanta verlo, y lo sé ver muchas veces, ver hijas, hermanos, que la persona de mayor confianza que tienen ellos es su mamá. Dice, no, yo esto tengo que hablarlo con mi mamá. No, que yo tal cosa. Hermano, dice maestra del bien. Mire, cosa que me encanta y disfruto es ver mujeres en esta iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Que les hablen por teléfono, hermana, tal cosa. Me está pasando esto, me está pasando lo otro. ¿Cree que podemos platicar? Y hermano, qué bonito es que hayan personas dentro de la iglesia así. Porque es que el Espíritu Santo está empeñado en que las mujeres sean maestras del bien. Hermano, por eso es que nosotros los cristianos debemos de elevar nuestro testimonio. Y usted me dirá, ¿cómo se eleva nuestro testimonio? No es sanándonos de enfermedades, no, hermano, es vivir vida para la gloria de Dios y en el temor del Espíritu Santo, sabiendo que Dios está por encima de todo y que Dios nos mira. Hermano, no te imaginas la bendición que te podés convertir en ser una mujer maestra del bien. Uy, hermano, pero el mundo está lleno de malos consejeros. El mundo está lleno de malas consejeras. ¿Por qué? Porque la gente está dejando de leer la palabra. La gente está dejando de leer la verdad de Dios y está escuchando, hermano, fábula, está escuchando palabras de hombre, está escuchando, hermano, opiniones de gente que creemos que está capacitada. El que hizo al hombre no es un psicólogo, el que hizo al hombre no es un científico. Dios lo creó a su imagen y semejanza y solo Dios en su palabra revela la absoluta verdad, cómo debemos de vivir. Increíble, maestra del bien. Y usted mira, ¿para qué? Lea el versículo 4. Y aquí está el ejemplo que deben ser todas las mujeres. Dígale, levanten la mano a todas las mujeres que están aquí. Levántenla. Yo quiero ser esa mujer para la gloria de Dios. Y mire que dice el versículo 4. Por eso aquí le ponemos la Biblia, hermano, para que usted no diga que estoy inventando. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Cómo? ¿Ya lo leyó? Ahí está en su Biblia. Mire, hermano, ¿cómo identificamos que una mujer es de Dios? ¿Qué dice? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Ya le voy a decir cómo actúa una vieja loca. Hija, si te tratan mal, vos sabés que aquí tenés la cama y la hamaca, venite, no es sufriéndole a nadie. Viejas desarmahogares. Así dice la Biblia. Léalo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Y a quién? A sus hijos. Hermano,
dígame si es mentira lo que digo. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos en este bonito tiempo que estamos ahorita? Las mujeres, muchas están más pendientes del teléfono, del Facebook, de las redes sociales, y los hipotes comiendo lodo y comiendo tierra, hermano, y zampándole churros, porque las viejas no quieren cocinarle y darle buena comida a los hipotes. Los hipotes están amarillos, se miran transparentes ya, porque no comen. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo como en la Biblia dice. Y cuando, ay, hermano, y solo pidiendo oración, que no es malo pedir oración. Aquí puede pedir oración usted en esta iglesia, hermano. Hoy es culto de oración, hermano. Pero cuando las mujeres actúan, escúcheme bien, hermano, en la responsabilidad de una mujer de Dios, escúcheme bien, que dice la Biblia, maestra del bien, que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué bonito cuando una maestra llega brava, ¿no? Le voy a poner un ejemplo yo de mi papá. Yo cierta vez ya mi esposa ya estaba para tener el primer hijo. Le faltaría en un mes o 15 días. Como yo no era el primer cipote, no llevaba ni cuenta. Y un día yo le digo a mi esposa, fíjate vos que voy a San Salvador, voy a estarme unos 8 días allá, vos quiero ir a pasear, que no voy a ver a la familia. Y yo, está bien, me dijo la mujer, sometida y todo, digo, andate, no hay problema, anda paseando, ve a la familia. Y vengo yo ya con mi maletín trabado aquí. Y de repente veo a mi papá yo en la puerta de la casa, que yo vivía en mi propia casa. Y yo, ¿por dónde vas vos? Me dijo, este papá que voy para San Salvador, le digo yo, mira, me dijo, por favorcito, guardás la ropita y no crees que te agarre el leñazo, mi papá. Mira, aquí es bien decente el viejito para hablar. ¿Y por qué usted le dijo, yo pasear voy, yo no voy a hacer nada malo? ¿Y vos qué crees? Me dijo, que nosotros tenemos preñada a esa mujer. Que esa mujer no tarda en parir. Así que usted se alista esa ropa, si no quiere que le desarme el lomo y lo deje irreconocible. Maestro del bien el viejito. Y vengo yo, tenía miedo, papá, quité mis chirranguitos. Fíjate que no voy a ir, no siento ganas. Yo no le había contado esta la regañada que me iban a pegar. Y hoy, ¿cómo aconsejan las mujeres? Está bueno, hija, así se hace. Póngale en su puesto, póngalo aquí. Hermano, no estamos aconsejando sabiamente. ¿Por qué? Porque no estamos llenos de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Jóvenes, amar a sus maridos y a sus hijos. Y mire cómo dice, a ser prudentes. ¿Quién les está enseñando a las mujeres? Y por supuesto a todos, hermanos, que las mamás deben de vigilar, pero también a la distancia. A la distancia. Hermano, una cosa es enseñar, ¿me entiende? Y otra cosa es ser metido. ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Miren, la Biblia habla de todo. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido. ¿A cuántas mujeres quizás les ha pasado esta experiencia? Llega la hija llorando, mamá, no aguanto ese hombre que allá. ¿Me entiendes? ¿Y qué hace la mamá que es sabia, maestra del bien? Le dice, hija, así es la primera vez, pero poco a poco, mira mamá, esto así, por eso te dije que la vida mejor es la de soltero, ya casada es diferente. Y empieza la mamá a aconsejarla, y la hija, es que yo no lo quiero, calmate, así pesado yo con tu papá, y mira cómo lo estuvimos, y ahí pasa el tiempo, ahí lo vas a ir aprendiendo a querer. Si ahorita los dos están chúscaros, pero ahí, una maestra del bien. No, hombre, la que no es maestra del bien, que dice, no, mamá, a donde comen 3, comen 4. Aquí te cuidamos el cipote, no le hagas caso. Ay, hermano, desarmadores de hogares. Desarmadores de hogares. ¿Por qué? Porque nos estamos enseñando lo que dice la Biblia. Dice, amar a su marido, a ser prudente. Una mujer sabia no va a llegar a la casa, ¿me entiendes? ¿A bochornar a la nuera o a bochornar a la nuera? No, hombre, mi hijo come de esta manera, lo que me estás haciendo me lo vas a matar. Ya no, señora. La que conoce la Biblia no dice, no, ahí va a aprender. Tal vez no lo mata, ahí va a aprender. Ahí va a agarrar, lo vamos a vitaminar. Hermano, si cada quien aprende a cocinar. Hermano, ahora que mi esposa cocina, yo dice, cuando mi mamá cocina, qué rico. No supieron cuando estábamos casados, hermanos, y puros empachos pasaron, hermano, pero todo el mundo aprende. Llega un tiempo que se aprende a todo. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿Y qué es esa casta? ¿Qué es esa palabra casta, hermano? Mujeres jóvenes que tienen que respetarse a sí mismas y respetar a su marido. En el buen sentido de la palabra. A ser prudente, casta, cuidadosa de su casa.
Decía la vez pasada yo que anda haciendo una mujer a las 9 de la mañana visitando vecinos. No anda haciendo nada, hermano. Tanto que hacer en la casa, hermano. Hermano, dice, cuidadosa de su casa. Qué bonito llegar a un lugar. Mire, yo conocí hace años, fui a visitar yo a una gente que vive una pobreza, hermano, pobreza, hermano. Yo llegué porque yo vendía pan. Yo vendía pan cuando era cipote. Y yo no se me olvida eso, hermano. Y esa vez yo le digo a la señora, estaba joven en ese tiempo, le digo, ¿crees que me regalaba, por favor? Sí, había unos tapejitos de madera, hermano. Esa mujer tenía como unos 10 guacalitos para beber agua, hermano. Mire, como que sin lija, y no sé cómo los raspaban tanto, pero blanquitos, blanquitos, y aquellos con mantelitos tapados en una gran pobreza, pero todo requete limpio. Y hoy hay muchas cosas, pero todo es un desmadre. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuidadosa de su casa, buena, dice. Y dice no solamente eso, sujetas a sus maridos. Muchas veces hemos confundido, pero dice, no, que le dice el hombre, vos tenés que sujetarte a mí. No, señor, ¿sabe que la sujeción bíblica viene a causa del buen trato del hombre y la mujer? Viene a causa del buen trato, porque un hombre bíblicamente no puede obligar a una mujer que se sujete. ¿Y cómo se sujeta a las mujeres? ¿Qué dice la Biblia? A los hombres, amad a vuestras mujeres, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento de ¿qué? Por la palabra. Y no solo eso, dice, dando su vida por ella. Hermano, solo que esté bien topada una mujer de los nervios, es que con todo el cariño del hombre, con todo el aprecio del hombre, con las atenciones del hombre, se va a rebelar en contra del hombre. No, lo cuida. Lo cuida. ¿Por qué, hermano? Porque la sujeción eso es. No es agarrar, no es amenazar a la mujer. Si no te sometes, ya sabes quién soy yo. No, señor. Escúcheme bien eso. Dice, cuidadosas de su casa, buenas, sujetos a sus maridos. ¿Y para qué, hermano? Usted mira, ¿para qué es que Dios se mete tanto con nosotros? Ahí está, mire. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿De quién habla la gente, hermano? De los cristianos. Dice la gente, sujetos a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué dice mucha gente? Para ser como fulano, yo digo, estoy mejor yo aquí en el mundo. ¿Qué dice? ¿Quién es blasfemada? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos acatando las verdades bíblicas. Hermanos, le digo una cosa, es imposible, hermanos, a una mujer cuidadosa. Hermano, yo sí le dije a alguien una vez, mira, no hay cosa más bonita en el hogar, hermanos, que entre más tiempo pasa, hermanos, más lazos los unen a uno con la esposa. Al principio aquello que no calce y aquellos líos y aquello, pero al tiempo, hermano, qué bonito es verse, cuidarse entre nosotros mismos. Mire, yo estoy pasando una buena época ahorita. Ya estoy sacudiendo la matata. Y me dice mi esposa, mira, hijo, hoy sí, me dijo, volvemos a empezar. Le digo, sí, pero más viejo. Pero qué bueno, qué bueno. Mire, qué bonito. Andamos para todos lados, andamos tranquilos. Ella dice, ¿me querés comer en la casa o querés que salgamos? Salgamos. Salimos al patio y comemos ahí. Estaban pensando ustedes que para otro lado. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, que todas las épocas es bonita. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros cuidemos las cosas desde el principio? Para que no lloremos amargura, mi hermano. Hay gente, yo platico con mucha gente, que dice, ay, hermano, yo deseara volver atrás para arreglar los desastres que hice. Ya no se puede, por lo menos arregle su vida, reciba al Señor como Salvador de su vida, de su corazón. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué, hermano? Porque la base del evangelio es la familia. Y una familia en un desastre, una familia, hermanos, en discordia, en problemas, con falta de respeto y con lío, escúchame bien, es una familia que grita que el evangelio no sirve. Pero usted y yo sabemos que el evangelio sirve. ¿Qué nos hace falta? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los levantará cuando fuera el tiempo. Vámonos al 6. Mire cómo Dios ya deja al hombre, deja a la esposa. Vamos al 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Miren lo que está hablando Pablo a Timoteo. Timoteo, vos sos un joven. Vas a entenderme también lo que estoy pidiendo para fundamentar la vida de los jóvenes, de los hijos. Dice, la primera cosa que le dice Pablo, joven, sean prudentes. ¿Qué significa eso, hermano?
que uno cuando está joven, hermano, cree que el mundo es de uno, hasta que pega con la jeta en el suelo. Y hay que ser prudente, hermano. Como decían antes, mire, pare, oiga. Hermano, a veces la gente dice, no, que déjeme vivir mi vida. Es que no sirve la que está viviendo. No, es que yo quiero mandar, mire, hermano, hay gente que dice, yo ansío el día de tener libertad, dice la gente. Mire, hermano, esto es bien fregado. El que está chiquito dice, yo quiero ser grande, ya soy grande, y se la babosada de 3 años. Y el problema es que el chiquito no lo ponen a hacer oficio, y cuando tiene 10 años, andate al mandado, andate tortilla, anda a la tienda, anda aquí, anda allá. Chécame, solo a mí me mandan. Y no quería ser grande, pues. Ya por último dice, dice, yo quiero tener novia. No, cipote, no te metas a eso todavía. Viví la niñez. Y hoy ya niños, hermanos de 10 años, yo los he visto hablando, ese es mi novio, mírale. Y los dos son chucos, no se bañan. Y ya dicen que son novios. Y quieren ya ser adolescentes. Hermano, y después empiezan los problemas en la adolescencia, en la edad de que son jóvenes. Y ellos creen que, cuando tengan novio. Y cuando te queman la pata, llorando. ¿Qué vas a hacer? Es que al final de la vida, hermano, solo Dios. Hermano, y el que está soltero dice, algún día, dice, voy a poner el DUI, voy a hacer mi vida lo que yo quiero. Y te das cuenta, hermano, que solo trabajas para pagar recibo. Y dice, no, hombre, era galán cuando estaba en la casa, dice, que yo solo pedía la comida, la ropa estaba planchada y todo, y calidad. Y hoy, ¿qué yuca, va? ¿Qué cortito es el mes? Para usted ya se fue la semana, hay que pagar. ¿Cómo es esto, hermano? El soltero quiere ser grande. El soltero quiere casarse. Mire qué asunto. Y el casado dice, yo era mejor soltero, me quiero dejar a la mujer. Mire qué locos somos. ¿Por qué? Porque no tenemos la verdad de Dios en tu corazón. Hermano, ¿qué debemos de tener nosotros, hermano? Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Hermanos jóvenes, el mundo no es de ustedes. Habemos 8,000 millones de personas acá, hermano, haciendo lo mismo. Dice, y mire lo que dice Timoteo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Qué está diciéndole Pablo a Timoteo? Timoteo, vos sos un joven, muestra tu evangelio con la manera que vives. Dice, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Hermano, ¿qué significa eso, hermano? Que los jóvenes deben ser responsables. Mira, hermano, si uno no aprende a ser responsable cuando es joven, termina, perdona la palabra, convirtiéndose en un viejo huevón y huevona que no quiere hacer nada. ¿Sabe a qué edad lo ponían a uno a trabajar antes, hermano? Desde que ya caminaba. Chiquitillo, los turutillos, decía mi mamá, ya para los días de agosto, aquí le traigo un regalito a mis muñequitos, unos cantaritos. Y dije, y no era para andar jugando, no, era para ir allá al pozo, sacar agua con el balde y llenar los cantaritos. Me llenan ya ese barril, mire, porque le vamos a poner agüita en el charco a los chanchos que se secó. Ay, hermano, y después decía, ¿para qué nos trajeron el cantarito? Decía, había trabajo, mire, hermano, ¿por qué? Pero así se agarra carácter. Mire, hermano, hoy da vergüenza, cipotes de 18 años, hermano, se levantan a las 9 de la mañana y abostezando, ¿querés comer vos? No. Y que van a querer, si han dormido, hermano, con los ojos rojos como que son búhos, mirando Facebook a las 2 de la mañana. ¿Y qué van a trabajar, hermano? Y lo pregunta es, todavía ya de 16 años, ¿me aceptas como novia? ¿Y qué le vas a comprar vos? ¿A dónde vas a ir a robar para llevarla a comer pupusa? Hermano, qué lindo era. Dice, mi esposa me dice a mí, me confiesa, dice, yo una de las cosas que me enamoré de vos, ¿sabes cuál es? Que todo el tiempo andabas pistillo y me invitabas a sándwiches de esos de pan francés con bastante gallina. Me dijo, me enamoraste, me dijo. Y mira lo aprovechada que era. Y me decía, comprame unas 2 pupusitas, se ven buenas. Se zampaba 10 pupusas y un sándwich de pan francés, hermano. Se enamoró completamente de mí. Se enamoró completamente de mí. Y que es cierto. ¿Y por qué? Yo de 15 años ya sabía oficio. ¿Y cómo no voy a aprender, hermano? Si yo de 15 años, hermano, ya parecía un viejo lo que había trabajado. Y tengo 50 y todavía sigo trabajando. Y ahora Dios le ha dado porque predique.
Así que estamos predicando. Y no le digo que soy un gran predicador, pero le vengo a leer la Biblia a usted y le muestro el camino. Y ese camino es Cristo. Así que en este es Cristo, estamos seguros. Dice Pablo, en las enseñanzas mostrando integridad, seriedad. Mire, hermano, el problema de los jóvenes hoy que andan buscando 1000 mentiras para no trabajar. Antes no, hermano, uno se sentía orgulloso. Decía uno, ya estoy aprendiendo. Versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. ¿Quién es el acusador de nuestras almas, hermano? Satanás. ¿Qué está diciendo Pablo? Palabras sanas y irreprochables. Pablo está haciendo un conglomerado de los hombres mayores, de las mujeres mayores y de todos los jóvenes, que está toda la base de una iglesia. Dice, palabra sana e irreprochable. ¿Qué dice Pablo? Vivan de tal manera, piensen de tal manera y hablen de tal manera que no sean el chiste de la boca de nadie. Porque es que a veces la gente no nos respeta a nosotros, hermano. Dice, este hombre solo bobadas habla. Pero cuando tú tienes una forma, no estoy hablando de ser un gran estudiado, hermano, sino de tener un entendimiento que dice usted no. ¿Me entiende? Por eso Pablo dice que toda palabra que sale de nuestra boca debe ser sazonada. O sea, ¿qué es sazonada? No es que usted le va a echar chile picante, no, pensada. ¿Qué dice Pablo? Palabra sana e irreprochable, de modo, dice, que el adversario se avergüence. ¿Quién es el adversario? No solo es el diablo, sino mucha gente que no cree en los evangélicos. Hermano, el peor estorbo para que la gente llegue a Cristo, ¿no cree usted que es el evangelio? Diga conmigo, soy yo. Mira, no le componen estos chanchos, dice hermano Chago. Somos el peor estorbo. Pero aquí estamos en el camino. Dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando hay un testimonio testimonial, valga la redundancia, en la vida de nosotros, la gente puede decir, no, yo sé que Dios está haciendo una obra en tu vida y yo respeto eso. Dice, y aquí habla Pablo ya con los empleados, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿A qué está llevando? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿A qué está llevando el apóstol Pablo? Que no solo quiere Pablo dentro de la familia, sino que nos está llevando cómo debemos comportarnos entre nosotros. Dice Pablo, a los que trabajan, dice Pablo, no sean personas, dice Pablo, cae mal, en el buen sentido de la palabra, dice, respondones, dice, y malos obreros. Mire, hermano, le voy a dar, si le sirve esto a la gente más joven. Yo agarré algo bien cipote cuando tenía 15 años. Yo tuve un patrón difícil, malcriadísimo, me insultaba, complicadísimo. Pero yo me metí en un pensamiento, yo no era un cipote, hermano, que leía nada, un cipote común y corriente, pero dije, mi patrón no es mi enemigo, es la oportunidad que yo tengo de aprender un oficio, aunque él me regañe, yo lo ignoro, pero yo estoy aprendiendo y un día voy a aprender y voy a poner mi propio negocito y yo voy a ser patrón, así que mi patrón no es mi enemigo. Y me metí en eso, hermano, que el desquite mío era fijarme y aprender y adquirir el conocimiento de ese Señor que ya Dios lo tiene en su presencia, pero me sirvió como un instrumento para yo de 15 años ser una persona independiente que ganaba mi propia platica. Imagínenlo. Versículo 10. No defraudando. O sea que dice robando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Que la gente pregunte, ¿y por qué fulano es así? Y la gente va a decir, es que tiene temor de Dios. Dice el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Mire lo que quiere Dios con usted y conmigo esta noche. Dice Pablo, Dios, dice Pablo, nos ha rescatado de la impiedad de este mundo. Hermanos, aunque estamos en el mundo, no tenemos que ir con la corriente del mundo. Nosotros tenemos, se puede decir esta palabra, un patrón ahí arriba que nos va a pedir cuentas. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Escúchame bien, hermano, mire cómo termina esta carta. Ya no ahondo más en esos versículos, se acabó el tiempo, pero le digo una cosa, hermano, yo le digo una cosa: hagamos lo que la palabra dice y deje estar. Deje estar. Porque cuando usted tiene claro su enfoque de obediencia a la palabra, va a haber gente que se ríe. Mira este ignorante, vos, mira este aquí, vos, nosotros vacilando, y este teretillo en la casa, mira, este lo manda la mujer, a la otra aquí. No, mamá, deje que hable el diablo, pero usted diga, yo tengo un propósito, porque yo no solo quiero vivir con testimonio en esta tierra, yo tengo un viaje para encontrarme con aquel que me lavó y me trajo del mundo pecador a su bendita gracia y a su bendita misericordia. Somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia de Cristo.